Hola, hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si es primera vez que me estás viendo y no me conoces, mi nombre es Omar, soy youtuber, vivo en Cuba y en el día de hoy estaré celebrando junto a ustedes el Día de las Madres, porque precisamente se celebra hoy domingo 12 de mayo, aunque cuando este videito le salga ya no será el Día de las Madres, pero siempre es bueno aprovechar las oportunidades para recordar y agasajar a nuestras madres que tanto luchan y tanto hacen por nosotros. Así que para todas las madres, un beso enorme. Las quiero mucho. Bueno, no sé si reconocen este sonido, pero por acá la cafetera ya está colando café. Y en lo que nuestro cafecito está, pues quería comentarles que con motivo de celebrarse hoy el Día de las Madres aquí en Cuba, estuve saliendo a la calle pues a ver qué encontraba. Estuve yendo a la feria, pero ahí realmente no les pude grabar mucho porque estaba con las manos ocupadas, entonces se me dificultaba mucho grabarles. Pero estuve comprando algunas cosas para celebrar el día de hoy que se las quiero mostrar a ustedes. Miren, entre las cosas que estuve comprando, que a mí me encanta, miren por acá, ají pimiento. Este ají pimiento lo encontré a muy buena oferta, puesto que estaba a 200 pesos el jarro de ají. Y el jarro, bueno, estaba bastante grande, le cabían bastantes ají pimiento y huele muy rico, por cierto, este ají pimiento. Para nada quería dejar pasar por alto la oportunidad de comprar estos ají pimientos y acá está, 200 pesos por esta jaba de ají pimiento. Les estaré dejando por debajo de la pantalla el equivalente en USD, que muchos de ustedes me lo han pedido en los videos. Lo otro que encontré fueron estas habichuelas que a mi mamá y a mí nos encanta, sobre todo sancochadas y servidas como ensalada. A nosotros nos encanta, aunque también se puede comer la habichuela en caldos y queda bastante rico, señores. Lo otro que encontré y que no puede faltar en una celebración son las yucas. Las yucas que también han subido mucho de precio. Estas estuvieron costando 50 pesos la libra y estuve comprando 3 libras de yuca. Por lo menos para poder pasar el Día de las Madres con una comidita diferente a la que hacemos todos los días. Entonces, por acá también estuve comprando frijoles negros. Frijoles negros que ustedes saben que es un plato que no falta generalmente en la mesa del cubano, que aunque estuvo un tiempo bastante perdido, ahora, ahora en estos tiempos por fortuna lo puedes encontrar. Y este específicamente estuvo costando 270 pesos la libra. Así que compré 3 libras de frijoles negros. Y por último, y no menos importante, algo que a nosotros también nos encanta y que ustedes vieron en mi último video, harina. La harina estuvo costando 100 pesos la libra y estuve comprando 3 libras de harina. Así que vamos a tener harina por un buen tiempo y ustedes saben que eso a nosotros aquí en la casa nos encanta. Harina que por cierto se le conoce con el término de polenta en otros países. Incluso en Italia también se le llama polenta. Así que me llamó mucho la atención el nombre de la harina en esos países. Después que salí de la feria, estuve haciendo un recorrido por el pueblo en busca del regalo por el Día de las Madres, que quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que siempre están comentando y apoyándome con sus likes, porque gracias a ustedes y a las donaciones que ustedes me hacen a través de supergracias, superchats, además de los miembros del canal, que aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Estoy hablando de Carlos Fuensalida desde Chile y María del Carmen Canderín desde Estados Unidos, porque gracias a eso pude comprar en esta ocasión el regalo de cumpleaños de mi mamá, que se los estaré enseñando más adelante. Pues en ese recorrido estuve descubriendo, porque realmente no sabía que existía un mercado que, aunque decía mercado minorista, se parece bastante a los mercados mayoristas, nuevos, por cierto, que han estado abriéndose en Cuba últimamente, como ustedes saben. A raíz de todo este reordenamiento económico se han abierto muchas empresas privadas y lo que sí me llamó la atención, además de ser un local bastante abastecido y amplio, eran los precios. Sí, habían precios, lo mismo en moneda nacional, CUP, que en USD, que es moneda extranjera. Y eso me ha dejado un poco pensativo, porque en las tiendas del Estado los precios están
expedidos en MLC o moneda libremente convertible. Entonces, si el dólar no circula legalmente en Cuba, no entendía entonces por qué hay tiendas privadas que venden sus productos en dólares americanos. Quizás eso sí está permitido, me disculpan entonces por mi ignorancia, pero yo tengo entendido que el dólar en físico legalmente no circula en Cuba. Y bueno, esto es un fenómeno que se está dando últimamente en Cuba de los precios, todo este problema del alza del precio del dólar, todo esto viene influyendo negativamente en el bolsillo del cubano y viene arraigado a la crisis económica que actualmente se está viviendo en Cuba y que no es un secreto para nadie. Allí había innumerables productos, desde aseo, productos alimenticios como aceite. No vi productos cárnicos en esta ocasión, aunque al parecer se les habían agotado recientemente porque sí tenían neveras. Así que eventualmente van a tener productos cárnicos en este establecimiento. Había muchos productos electrodomésticos, dígase ollas arroceras, ollas reina, que son las frijoleras, u ollas de presión eléctricas. También había ollas convencionales de presión, lavadoras automáticas y semiautomáticas, aires acondicionados, ventiladores, en fin. Una amplia gama de productos que no lo encuentras en una tienda del estado. También me llamó la atención de que habían sombrillas, zapatos, que por cierto, en esta tienda tuve la dicha de encontrar un par de zapatos para mi mamá por el Día de las Madres. Eso me dejó un poco sorprendido porque el precio, a pesar de que habían otros no tan asequibles, logré encontrar los de mi mamá que salieron bastante económicos en comparación con los precios que uno encuentra normalmente por la calle. Mira la sombrilla. Dios mío. Pero tiene muchos coloretes. A mí me hace falta uno de color entero. Mira los jaboncitos. Y qué ricos están. Mira la colcha de piso. Ya una vez que me fui de ese mercado privado, por cierto, estuve pasando por una tienda en MLC porque ahí no encontré arroz. Entonces, estuve comprando este arroz que ustedes ven por acá, que por cierto ya lo empezamos a usar. Dice arroz largo y contiene 1 kilo de arroz. ¿Y por qué compré arroz? Porque el que nos estuvo llegando por la cartilla de racionamiento no nos gustó. Tenía un gusto bastante desagradable. Incluso mi mamá intentó lavarlo, le echaba hasta un poquito de vinagre, trataba de hacer maravillas con ese arroz y no modificaba su sabor. Realmente un sabor bastante desagradable. Y yo dije, bueno, pues entonces voy a tener que comprar arroz para, aunque sea el Día de las Madres, comer un arroz rico y, bueno, seguirlo consumiendo hasta que se acabe. Hoy, por suerte, y al parecer por ser Día de las Madres, no se ha ido la corriente, porque tuvimos unos días, señores, de unos apagones súper intensos. Y déjenme decirles que aquí en Cuba las temperaturas han subido extremadamente de un día para otro, que están haciendo unos calores que no hay ser humano que los resista. Y si a eso le sumamos los apagones, pues se complejiza la situación. Yo la verdad que a veces cuando estas cosas suceden y sabemos que es por cuestiones de problemas que atraviesa el país ahora mismo con el suministro de los combustibles y me pongo a pensar en las madres que tienen niños, en aquellos que tienen familiares encamados y realmente no deben estar pasando por una situación nada buena. Así que esperemos que esta situación de los apagones se estabilice
Bueno, y ahora acompáñenme para que vean lo que vamos a comer hoy por el Día de las Madres. Miren las yucas por acá. Vamos a ver si se ablandaron. Pues sí, se ablandaron. Menos mal, porque eso me tenía un poco preocupado. Últimamente las yucas no se están ablandando mucho, pero bueno, estas por suerte sí. Nuestro arroz amarillo. Que por cierto quedó muy rico. A este le echamos salchichas, unos pedacitos de pollo en cuadritos y esto que ustedes ven acá, maíz que estuve comprando. Un poquito de maíz tierno que le da un gusto muy especial al arroz amarillo. Y para acompañar el arroz amarillo con yuca tenemos ensalada mixta de habichuela y col hervida, que a nosotros también nos encanta. Bueno familia, esto era todo lo que les tenía preparado para el videito de hoy, especialmente por el Día de las Madres. Espero que les haya gustado este vlog. No olviden como siempre dejar su like, comentar, compartir este video con sus familiares y amigos para que logre mayor alcance y YouTube continúe recomendando este video. Nos vemos en la próxima, como siempre, con nuevas sorpresas. Chao, chao.